Y bien, luego de ver el interesante contenido que tenemos para ustedes esta noche, de inmediato pasamos a nuestra sección de entrevistas. Esta noche tenemos como entrevistado al sociólogo y experto en gerencia, Cándido Mercedes, coordinador general de Participación Ciudadana. Señor Cándido, muy buenas noches y bienvenido a Info por Dos. Buenas noches, gracias por la invitación. Así es. Señor Cándido, ¿qué es Participación Ciudadana? Muchas personas ya lo conocen, cuándo fue creada y cuál fue el principal propósito para las personas que no conocen del tema. Participación Ciudadana es un movimiento cívico no partidista, cuyo propósito fundamental, su misión, es servir de presión social, de vinculación con los sectores públicos. Nace con el propósito de contribuir, de coadyuvar a una mejor democracia, relacionándonos con todos los poderes públicos y contribuir al desarrollo de la democracia, contribuir al desarrollo de más inclusión social y de mayor justicia. Ahora en octubre vamos a tener 22 años. Wow. Fue entonces en el 1993. En el 1993 ya han pasado 18 coordinadores. Anualmente hay elecciones de todos los miembros, eligen a los miembros del consejo y los miembros del consejo, que son 12, eligen al coordinador general. Perfecto. ¿Cómo se financian estas organizaciones de la sociedad civil actualmente? Participación Ciudadana, al mismo tiempo que un movimiento cívico, funge como ONG. ¿Qué quiere decir? Hay proyectos en la sociedad dominicana o internacionales y tenemos un equipo técnicos que elabora los proyectos, concursan y ganan. Pero además los miembros cotizan, o sea, dan su aporte económico. Pero lo más fundamental, por ejemplo, tú puedes encontrar un estado financiero de PC, suponte que tenga 100 millones, 200 millones. Pero cuando tú vas y auscultas de esos 200 millones, 170 millones son del trabajo voluntario. No hay cosa más extraordinaria para un ser humano que el trabajo voluntario. En Noruega se hizo un estudio, el 80% de sus ciudadanos hace trabajo voluntario. Wow. Cuando un ser humano hace trabajo voluntario, es esa la medida a través de la solidaridad de tu trascendencia. Porque, por ejemplo, tú puedes tener un compromiso extraordinario con tus padres, con tus hijos. Eso es hermoso, es sumamente grandilocuente, pero eso es como parte de una obligación natural. Sí. Lo hermoso es cuando tú, parte de tu tiempo, lo aportas a más democracia, más justicia, por ejemplo, a la lucha, si tú quieres, contra la delincuencia, a la lucha en favor de los discapacitados, o sea, todos los sectores sociales, el que más te guste trabajar. Por ejemplo, hay gente que le gusta trabajar con los adultos mayores y van y aportan de su tiempo. Tú sabes lo bonito que se ve cuando tú haces felices a esos adultos mayores que tal vez su familia tienen años que no lo ven y tú lo haces ser feliz en ese momento. Eso es un trabajo voluntario. Lo que hace a un ser humano que trascienda no es poder económico, ni poder político, ni poder social. Lo que lo hace que trascienda a la eternidad, lo que le da legitimidad realmente es el trabajo voluntario. Señor Cándido, esta semana el presidente Medina apretó los cinturones nuevamente de los funcionarios, limitó los viajes, informaron que las salidas del país deben de ser documentadas con antelación para ellos aprobarlo, también los gastos de las instituciones. ¿Qué le parece estas últimas medidas que esta semana aplicó la Presidencia de la República? Desde la sociedad civil siempre vemos esas cosas con buenos ojos. Ahora, ¿qué es lo que queremos con los actores políticos? Que no sigan actuando bajo el viejo paradigma. Decimos una cosa y hacemos otra. ¿Qué ocurrió? El 22 de agosto del 2012, el presidente de la República emitió un decreto, el 499-12, y ese decreto tiene 16 artículos donde se establecía la austeridad. Pasó ese año, nunca supimos los alcances, los resultados, a pesar de que el artículo 13 demandaba que el Contralor tenía que hacer trimestralmente un proceso de monitoreo, de veeduría cuasi social pero oficial, y que a la sociedad se le dijera en qué consistía. Acuérdate que en ese momento se habló de que
el Poder Ejecutivo iba a vender todas las jipetas. De alto cilindraje. De alto cilindraje. Claro. Y nada de eso se hizo. Entonces esperamos, auguramos que esta vez sea en realidad en serio. ¿Sí? Que sea en serio, que las cosas no se debe estar jugando, porque es que el mundo ha cambiado. Se limitaron sí las tarjetas de crédito, según informan ellos, ¿no? Pero se limitaron algunos gastos, las fiestas navideñas, pero las canastas. Nunca la sociedad tuvo el registro como tal. Sí, de cuánto se han ido ahorrando. Cuánto se ahorraron, nada de eso. De buenas a primeras, salen con esto y uno lo ve con buenos ojos. Ojalá sea verdad. Gobierno de Danilo Medina, medidas en contra de la corrupción, ya como usted dijo, vedurías y otras iniciativas. ¿Qué le parece en general el gobierno y las medidas en contra de la corrupción, ya que hemos visto que Participación Ciudadana siempre ha jugado un rol activo en este sentido? En la percepción, en el imaginario del dominicano, luce en contrastación con el gobierno anterior, que este gobierno se ha manejado mucho mejor en materia de transparencia hasta ciertos límites. Pero no hay duda que todavía en República Dominicana la corrupción es un lastre muy grande, muy significativo, y las consecuencias que eso genera. Porque nosotros decimos, si la corrupción es aberrante, la impunidad es abominable. No se sabe cuál de las dos es más mala. Incluso la impunidad es peor, porque en todos los países del mundo hay corrupción, pero la sociedad donde están fuertemente institucionalizadas, se castiga. Cuando se descubre quién cometió esa desviación, ese comportamiento desviado, se le castiga y sirve de elemento de referencia para que los demás no lo hagan. Pero cuando una sociedad... En China hasta lo eliminan. Lo eliminan. Claro. Cuando una sociedad no hay consecuencias, eso lo que hace es que aumenta la corrupción en esa sociedad. Hoy estamos hablando de que la corrupción en República Dominicana representa entre un 5 a un 8% del PIB, del Producto Bruto Interno. Y tú te preguntarías, ¿y en pesos a cuánto equivale el PIB en República Dominicana? Estamos hablando de que el PIB hoy representa, un PIB en República Dominicana, 30.248 millones. Si tú calculas 6 en materia de, se va por la cloaca de la corrupción, con todas sus modalidades, con todas sus dimensiones, porque una de las cosas malas de la corrupción es que en gran medida no deja visibilidad. Nos damos cuenta a posteriori. Fíjate que aquí la Cámara de Cuentas, 5, 6, 7 años después que uno sabe las auditorías, debería ser anuales, que uno sepa cómo anda. Y rápido, y actuar, no solamente publicarlas. Claro. No es publicarlas. Fíjate que ahora, con la declaración jurada de bienes, una nueva ley, la 311-14, que va a tener un año, el 8 de agosto, sin embargo, la presidenta de la Cámara de Cuentas ha tenido que emitir 2 espacios pagados para que los funcionarios cumplan. Eso no se ve en ninguna sociedad de mediana democracia e intensidad, de intensidad democrática media. Usted precisamente, se supone que usted tiene que aplicar la ley. Usted precisamente esta semana pidió como coordinador general la destitución de los funcionarios que no cumplan con esta ley, que no declaren sus bienes a la Cámara de Cuentas. Es que eso lo ¿No dice, es un poco radical no, la medida? Es que eso lo dice la misma ley y la ley de función pública, porque es un delito de tercer grado, grave. Y grave significa destitución. Nosotros nunca decimos nada que no esté contemplado en la ley, en la normativa, en las reglas del juego. ¿Para qué? Porque lo que queremos es un fortalecimiento institucional, que es lo que no hay en República Dominicana. Y el fortalecimiento institucional es lo que hace posible una democracia sostenible. Participación Ciudadana, cambiando un poco de tema, también se manifestó, fijó una posición sobre el acuerdo entre partidos políticos. Vimos incluso una rueda de prensa al respecto. ¿Cuál es la posición oficial de la institución? Fíjate que Participación Ciudadana surge como una necesidad de contribuir al desarrollo de la democracia. Y todo lo que hemos visto en República Dominicana desde el 19 de abril, cuando se hizo el acuerdo, la primera reunión del comité político para validar la reelección, todo lo que hemos visto es todo lo contrario a lo que es la democracia, tanto a la democracia interna de los partidos políticos, como la democracia externa, en el sentido de que ya pasó y hubo un cambio de reforma constitucional para validar la reelección o la postulación nuevamente del presidente actual, Danilo Medina. Y eso en nada contribuye al desarrollo de la democracia
ni a su sostenimiento, sino que eso contribuye a una fragilidad de la democracia. Porque de lo que se trata no es del desarrollo del personalismo de la persona, sino del desarrollo de las instituciones. Y del país. Y del país. Y resulta que República Dominicana es el líder en el mundo, en materia de reforma constitucional, por Dios. Dejemos que una constitución, que es una cosa tan seria, por eso se le dice la ley de leyes, pueda validarse a través de la praxis. Hay muchísimos elementos ahí en esa constitución que demandaban ya su aprobación. Y primero cambiamos la constitución y no hemos validado aspectos que ella demanda para su validación. Y en conclusión, PC estuvo de acuerdo con la reforma constitucional o no? En absoluto, para facilitar la reelección. En absoluto que no, porque en Dominicana, si hay un presidente que lo hace bien, como dicen las personas y todo, ¿por qué no prudente que termine la obra en 4 años más? Saúl, es que si a ti te eligen con unas reglas del juego determinadas, vamos a respetar las reglas del juego, número 1. Número 2, en República Dominicana no hay desarrollo institucional y el presidente de turno, cualquiera que sea, se aprovecha de los poderes públicos para su reelección. Hay una fragilidad. En Dominicana todavía reelección significa corrupción y degradación de las instituciones. Ya tú has visto todo lo que tuvo que hacer el presidente de la República para que le hicieran esa reforma. Primero, violar los artículos 5, 10, 12, 24, 41 de los estatutos propios del PLD. Segundo, negociar con partidos de la oposición. Y ya se sabe las cosas que han negociado. Y eso no va con la democracia. De tal manera que el presidente del partido de la oposición, del PRD, Miguel Vargas, hizo ese acuerdo en desconocimiento total de los organismos de su partido. Hay secretarios generales, secretarios de organización que no se enteraron que Miguel Vargas, como presidente del partido, se supone que si yo negocio con el presidente de la República, todavía no he terminado de hablar con el presidente y salí huyendo a convocar al comité ejecutivo. Para lograr un consenso. Al comité ejecutivo y la comisión política, porque usted es el presidente, pero usted no... El dueño absoluto del partido. Se supone que usted no sustituye a los organismos colegiados, que siempre son más inteligentes que una persona en sí. Claro, y es un grupo. Entonces, fíjate cómo todo eso degradó la democracia interna y la democracia como tal. Y tú no puedes ser antidemocrático en tu partido y democrático fuera, o viceversa. Eso siempre es concomitantemente que se hace. El plan de regularización de extranjeros, ¿qué le parece a la organización que usted representa? Y también la OEA, que vino esta semana, final de semana, ya venían representantes de la OEA para observar todo este proceso ante fuertes denuncias internacionales que hubo en contra de la República Dominicana. Fíjate, nadie, absolutamente nadie, está en contra del plan de regularización. Un país es soberano de establecer sus reglas del juego, su normativa, que le permitan establecer quién puede estar en su territorio. ¿Y cómo? Y cómo, está bien, hasta ahí está bien, que eso es un proceso, eso es una parte. El proceso de regularización, hay que admitir que por primera vez en la historia dominicana se está haciendo un trabajo que debió hacerse hace decenas y decenas de años. Así es. Tú viste que tenemos la ley de migración del 2004. Es 7 años después que se apruebe el reglamento. ¿Ves? Entonces, eso está bien. Desgraciadamente fue producto de una decisión reactiva, no como consecuencia proactiva, anticiparte y hacer las cosas en todo el proceso, sino que fue rápido, producto de la aberrante sentencia 168-13. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Que hay que aclarar las cosas para no desinformar y manipular. Todo el mundo está de acuerdo con el proceso de regularización. Hay que regular, hay que controlar, hay que monitorear todo extranjero que esté indocumentado en tu país. Hasta ahí está bien. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Que hemos mezclado regularización con desnacionalización. Acuérdate que la ley 169 vino a mitigar la aberración de
de la sentencia 168. Esa ley tiene sus distorsiones. ¿Cuáles? Te contempla el plan A, es decir, aquellos dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que sí se habían inscrito, tenían cédula o hasta nacimiento, lo que sea. Se acaba de dar, la Junta Central Electoral emitió 55,000 personas dominicanas de ascendencia haitiana que eran dominicanos, se lo acaba de reconocer que en Dominicana había patria. Esos 55,000 no pudieron hacer nada durante 8 años. ¿Me sigue la idea? Sí. Pero ¿qué ocurre? Que el acápite B de la Ley de Naturalización 169-14 establece que aquellos dominicanos de ascendencia haitiana, pero que nunca tuvieron papeles, nunca, van a entrar en el campo de registrarse como extranjeros con la posibilidad que en el marco de 2 años tengan naturalización. ¿Cuánto hay ahí? Te preguntaría tú. Ahí hay, según los estudios, 43,000 dominicanos de ascendencia haitiana. ¿Cuántos se registraron? 8,755. ¿Cuánto quedan? 38,000. Si tú multiplicas esos 38,000 por 3,000, estamos hablando de alrededor de 100,000 dominicanos de ascendencia haitiana que no tienen papeles, pero son dominicanos. ¿Cuál es el miedo de los organismos internacionales? Que esos dominicanos puedan estar al borde de la expulsión, y eso es un flagrante delito de derechos humanos, de derechos fundamentales. ¿Y por qué esos 100,000 haitianos aproximadamente no tienen sus papeles? Mira, hay que ser serio y honesto, sobre todo. En República Dominicana hay alrededor de 200,000 dominicanos, de madre y padre dominicanos, como dirían en el lenguaje del pueblo, de pura cepa, que son dominicanos y nunca han sacado papeles. En mi casa la muchacha que va 2 días a la semana fue en estos días que sacó papeles, porque su mamá nunca le había sacado papeles, pero sus hijos no tenían papeles y son dominicanos por todas las dimensiones humanas. ¿Va entendiendo? Sí. O sea, aquí hay alrededor de 200,000 dominicanos. Entonces, mira qué pasa. Todo el mundo sabe que los haitianos, todavía hoy en el siglo XXI, más del 60% de los haitianos no tienen papeles. Y uno de los obstáculos del plan de regularización, uno de los obstáculos fue producto también de los propios haitianos, porque no le daban a sus conciudadanos los papeles. Y si no le daban papeles allá, no podían presentarlos aquí. No podían presentarlos aquí. Sí. Y en comienzo le estaban cobrando mucho dinero, acuérdate. 3,000, 4,000 pesos para darle determinado papel. Entonces, mira qué ocurre. Tú no puedes naturalizar a un ser humano en su propio territorio. Que la gente quiere desconocer eso. Si tú naciste aquí, aunque tú saques tu papel a los 70 años, tú eres dominicano. Entonces, al tú demostrar que eres dominicano, yo no puedo decirte, ahora Saúl, tú vas a entrar en un proceso de reconocimiento y de naturalización que va a durar 2 años. Y en esos 2 años, ¿qué tú eres? Sí, porque no me dicen si soy dominicano ni si soy haitiano, porque yo nací aquí, Entonces, en caso de ellos. Entonces eres apatridia. Eso es lo que hay que hacer, ser sincero y reconocer que esa ley 169 tiene esa distorsión. Pero es bueno como quiera. Si yo hubiese sido el presidente, digo a nivel internacional, señores, estamos resolviendo un problema que tiene más de 100 años. Hemos dado el siguiente paso. Estamos hoy reconociendo, cuando él estaba en Guatemala, estamos reconociendo hoy a través de la Junta Central Electoral, que es un poder del Estado, 55,000 dominicanos de ascendencia haitiana, que durante 8 años no tenían papeles o no se le concedían sus papeles. Y estamos haciendo los esfuerzos para mitigar también el acápite B que tiene, y todo el mundo lo aplaude. Pero nadie está cuestionando el proceso de regularización. Sí, porque todos los países ponen sus reglas. Exacto. Entonces, allá en Haití, como aquí, la élite política está manipulando para unificar a los sectores de la sociedad, toda la sociedad, aquí y allá. Allá, ¿por qué? Porque hay elecciones. Esa élite política no puede quedarse callada, sino que tiene que tener un discurso incendiario para unificar a su gente que los están defendiendo. No lo defendieron cuando tenía que defenderlo, pero ahora tienen que defenderlo, no se van a quedar sin discurso, sin argumento. Entonces, eso está mal. Aquí, en medio de la desinformación y manipulación, tratan de mezclar desnacionalización con regulación. Por ejemplo,
el discurso más significativo, más acorde con lo que debe ser la realidad, fue el de Pedro Bellés. Pedro Bellés, el canciller también fuera, pero aquí tenemos unos congresistas que dan pena, que no entienden y quieren, ahora están haciendo una comisión de parlamento para ir fuera de los países. Y opinan en todo. Y opinan, pero con ese lenguaje tan ríspido, tan grosero que están utilizando, porque nosotros los dominicanos, hay que decirlo, nos sentimos muy, muy enocentristas con respecto a los haitianos. ¿Qué es el enocentrismo desde el punto de vista sociológico? Es tú considerarte por encima, mejor que el otro. Los dominicanos tenemos dos cosas malas en el proceso de identidad cultural. Xenocentrismo, que es considerarse mejor que el otro, y xenocentrismo, con X, que es cuando tú crees que todos los extraños es mejor que tú, que lo tuyo. Con respecto a los haitianos nos consideramos enocentristas, pero cuando es algo americano, europeo, ¿cómo decimos? Eso viene de aquel lado del río. Eso lo hicieron gente blanca. Eso vino en avión. Y los extranjeros, quizás como ya tenían sus papeles, pero no tuvieron tantas trabas ni tantas cosas para poderse... Pero va entendiendo, claro, entonces sí, tenemos que cuidarnos en eso. O sea, hay sociedades que son más deprimidas económicamente que la tuya, pero eso no te hace ni mejor ni peor. Y las posiciones internacionales, muchos organismos diciéndonos a República Dominicana qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer. Ahora la OEA a final de semana vinieron representantes aquí. Hábleme un poquito sobre esto. La OEA es un organismo internacional. ¿Y hasta qué punto puede ser imparcial? Porque vimos incluso hasta la presidenta del Senado y otras personas hablando de esto. ¿Y hasta qué punto ellos van a venir, van a ver cómo está el proceso y la imparcialidad de la OEA? Acuérdate que hoy en día todos los seres humanos y toda la información está a ley de un clic. Lo que pasa es que la clase política nuestra no se da cuenta que estamos viviendo un mundo totalmente distinto. Por ejemplo, tú emites la sentencia 168, a los 2 minutos y eso está en el mundo entero, con personas dedicadas a los derechos humanos, a los derechos fundamentales. Y entonces ningún organismo internacional te lo va a permitir. Esa gente que vinieron, acuérdate, eso vienen al territorio con la ley 169, vienen, chequean, entrevistan gente de todas las dimensiones sociales, políticas y económicas. Y eso es lo que le permite emitir un documento. Por ejemplo, tú viste la mayoría de los funcionarios de Dominicana y los congresistas hablar del informe de Human Rights Watch y ninguno lo leyeron. En ese informe dice y aplaude el proceso de regularización. Eso es lo que dice ese informe. Ahora, ese informe lo que está llamando la atención del proceso de apatridia y las posibles expulsiones que se le pueden dar a determinados dominicanos. ¿Y cómo se confirma, ya para concluir este bloque, cómo se confirma de que esos dominicanos de ascendencia haitiana nacieron aquí en República Dominicana, pero sencillamente sus padres se descuidaron en sacarle los papeles o no tienen papeles y por eso van a quedar como usted dice? Lo que ocurre que le pueden es que desnaturalizar. La ley establece, por ejemplo, tú tienes... Pero de que un vecino... son siete personas, pero además sí, tú te das cuenta cuando tú lo entrevistas. Hasta en el acento. Si en ya el acento, todo. Aquí, sí, claro. Yo conozco haitianos que tienen 50 años aquí. Tú te das cuenta de una vez. ¿Me hago entender? Por ejemplo, tú hablas con un argentino que tiene 50 años aquí, tú sabes que no es de aquí. Sí. O sea, eso es fácil. Eso es que hay que ser sincero y si ya comenzamos a hacer las cosas bien, terminar haciendo bien. ¿Y esa cantidad fue ya confirmado por la organización o es un estimado? Acuérdate de aproximadamente 100.000. Aquí hay un estudio excelente, brillante, que se hizo en el 2012 y fue publicitado en el Palacio, un estudio sobre los inmigrantes en República Dominicana. Para el 2012 habían 524.000. Y de esos 524.000... ¿En general o haitianos? En general. Okay. Haitianos, el 87% era haitiano. Y de ese 87% habían alrededor de 225.000 que eran dominicanos de ascendencia haitiana. Tanto los con papeles como los sin papeles. Lo que está ocurriendo ahora mismo es
una demostración de lo bien hecha que fue hecha esa encuesta. ¿Tú sabes cuál fue la población de esa encuesta? Que nunca se había hecho en República Dominicana. 68,000 hogares de inmigrantes. No fue una muestra de 1,200. Sí, como siempre se hace. Como se sí. hacen Claro. en las encuestas. 68,000. O sea, que habían aproximadamente 200,000 y pico haitianos de los 500,000 extranjeros que estaban en el país. Eso fue en el 2012. En el 2012. Suponte que O sea, que serían 200 y pico, es cierto que esta cantidad va por ahí. es por ahí que va, Claro. ya te lo desmonté, 55,000 que se habían inscrito, Sí. más 43,000 que no se han inscrito, cuando tú lo multiplicas por 2 o 3, porque Son tienen familias, hijos, claro. exacto. Mira, por ejemplo, la más paradigmática de ella, la de Guis, Claro. ella ya le dieron todos sus papeles, pero ella acaba de reconocer a sus 4 hijos. Porque Sí. acuérdate que en la sociedad dominicana, mientras más vulnerable es la gente económica y socialmente, más hijos tiene. Señores, vamos a otra breve pausa. Cuando regresemos, resumen de noticias económicas, tecnología, deportes, sociales y mucho más, aquí en su revista informativa Info por 12.